Recibimos en este momento al abogado constitucionalista. Hace unos días que no nos visitaba. Tenemos pendiente hablar con él. Se trata de nuestro querido Nacef Perdomo sobre el tema del destierro. ¿Qué implica esto para una persona? ¿Cómo? Pero la verdad yo quiero que empecemos, Nacef, por un tema que ha estado batiéndose en los últimos días. La Junta Central Electoral reconoció el partido de Luis Aranfis Domínguez Trujillo como un partido oficialmente constituido y dentro de lo que establecen las leyes. ¿Qué implica esto? ¿Cómo sucedió? ¿Qué hace falta para que un partido sea validado? ¿Y por qué hay voces que hacen la crítica de que no debió suceder? Mira, ¿y qué dice la ley? Evidentemente, para tener un partido hace falta muy poca cosa, y ese caso lo demuestra. Pero, mira, lo que eso significa es que ese partido existe, por lo menos hasta que logre presentarse a unas elecciones y sufra una debacle tal que no va a conservar el reconocimiento. Y el problema, yo creo, principal en este caso es saber qué va a pasar con él, porque evidentemente este partido es un vehículo para una candidatura presidencial y él lo ha dicho, o sea, eso no es nada escondido. Pero aclaremos, él no puede ser candidato. Exacto, entonces, tiene un partido, pero no puede ser candidato. Ahí es donde viene el debate. A mí me resulta extraño que él, sabiendo que no puede ser candidato, sabiendo que la Junta Central Electoral le ha dicho que no puede ser candidato, sabiendo que el Tribunal Superior Electoral le ha dicho que no puede ser candidato, ¿cómo y por qué él insiste en esa candidatura que él sabe fallida? Yo la verdad es que eso debe. Pero no hay posibilidad de que en un periodo de tiempo él logre los requerimientos necesarios para poder presentarse. Bueno, cuando él renuncie a la nacionalidad estadounidense y pasen 10 años. Wow, o sea que estamos hablando de un tramo bastante largo, pero quizás a ver, esta es una especulación mía. Este partido está conformado para quizás lograr espacios más allá de una presidencia que él sabe que no puede lograr, senadurías, alcaldías, regidurías, o sea, espacios políticos, pero a la vez, con el tiempo, y eso lo sabemos todos, lograr que se le adjudiquen fondos a su partido del Estado, fondos de nosotros los contribuyentes, aún sabiendo que él no va a ser candidato presidencial. O sea, dicho de una manera más llana, él sabe que hay dinero en constituir un partido aunque él no vaya a presentarse como candidato. Bueno, pero por eso es que te digo, es muy extraño todo esto. El tema de presentarse como candidato a otras instancias públicas, sí, es posible. Él tendría, sin embargo, porque él tiene nacionalidad dominicana desde el año 2016, él tendría que demostrar, por ejemplo, para ser senador o diputado, que tiene 5 años viviendo en la jurisdicción de la que se trate. A mí me parece que eso le va a resultar difícil, porque toda su actividad comercial y su muy activa vida en los tribunales es en el estado de la Florida. Entonces, yo creo que hasta eso lo va a tener difícil. Y también, o sea, para él asegurarse unos fondos que sean significativos en el estado, él tendría que preservar el reconocimiento, y eso a ver, ¿qué otra persona ustedes conocen que no sea él que puede pretender candidatearse? Y si él se candidatea por ese partido, ¿qué nivel de votación va a lograr? Yo creo que la gente a veces confunde mucho la capacidad de hacer sonido en los medios de comunicación, claro, o en las redes sociales, peor sobre todavía, todo, con lograr votos. O sea, eso no...
Todo viene, yo creo que Nassef lo ha explicado. Una cosa es lo legal, otra cosa es lo justo, y lo justo pasa por otro tamiz, ¿no? Pero si tenía la firma y los locales y no sé qué otra bobería, podía constituir los partidos. Aquí es un chorro, es como abrir una pila de agua y salen partidos, tenemos no sé cuántos habitantes en partidos, más allá de los 10 millones que tenemos. Ay, Madre Santísima. En este país. Ahora, lo otro que él decía en su conferencia de prensa, y quizás fue una de las cosas que nos motivó llamarte, es que en su caso y en el de su familia, hay que decir que cuando es ajusticiado su abuelo, él era muy pequeño o no lo conoció. No había nacido, no había nacido. Y él cuenta que su familia fue desterrada, o sea, fue sacada del país, y que en la Constitución no se tipifica qué pasa con las familias desterradas y la nacionalidad. Él dice que él mantiene su pasaporte original de no sé cuántos años, aunque asumió formalmente la nacionalidad dominicana, como decía Nassef, en el año 2016. ¿Es eso cierto? La figura del destierro, ¿qué implica para un ciudadano? No, mire, el destierro está prohibido constitucionalmente. En el caso de la familia Trujillo, yo haría una distinción entre estar desterrado y salir corriendo. Entonces, en su situación personal, además, no cambia por eso, porque la Constitución de 1994 fue la que permitió la doble nacionalidad. Y el requisito del artículo 20 de la Constitución de 2010, él pudo haberlo cumplido renunciando a la nacionalidad estadounidense en el año 2010 o antes incluso. Entonces él no tuviera esa dificultad. Lo que pasa es que él quiere estar con Dios y con el diablo, es decir, él quiere ser ciudadano estadounidense y candidato a la presidencia de la República Dominicana, y eso no es posible. O sea, el problema no es si su familia, ese no es el tema. El tema es que él es ciudadano de otra nación, es decir, él le debe lealtad a otra nación. Él, como ciudadano estadounidense, tiene unos deberes ante el Estado dominicano que son incompatibles con la presidencia de la República, aunque a él no le guste. Entonces, por eso es que eso está en la Constitución, y por eso es que el supuesto destierro no es un argumento que vaya a ser atendido, sobre todo porque, como ya dije, él hace mucho tiempo, desde el año 1994, pudo haber renunciado, e incluso antes, pudo haber renunciado a la nacionalidad estadounidense y nunca ha demostrado ningún interés en hacerlo. De tal manera que él, a veces uno tiene que entender en la vida, sobre todo cuando pasan los años, ya cuando uno pasa los 30, los 40, tiene 50, 53 años, uno tiene que entender que en la vida uno no puede tener todo lo que quiere, que hay cosas que son mutuamente excluyentes, y la nacionalidad estadounidense a la que él no quiere renunciar y la presidencia de la República Dominicana son mutuamente excluyentes. Ya, por cierto, él aduce en esta conferencia de prensa que el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, tenía doble ciudadanía, cosa que no es cierta, porque de tenerla... El doctor Leonel Fernández nació. No hubiese sido presidente. No hubiese sido presidente. Porque él lo dice, porque Leonel ya emigró a los Estados Unidos con su mamá, donde vivió en la ciudad de Nueva York. No sé si realmente él en algún momento se acogió a la ciudadanía estadounidense, quizás sí a una residencia de Estados Unidos, pero en el 94 estaba lo que decía Nassef, y en el 96 sale él, es presidente de la República. No podía tener doble ciudadanía para ser presidente de República Dominicana, y después lo fue en el 2004. Mira, en estas circunstancias lo único que tienen en común el doctor Leonel Fernández y el señor de quien hablamos es el pasaporte dominicano.
pero el doctor Leonel Fernández no tiene nacionalidad estadounidense. Eso es algo que se ha dicho mucho y todo hay que decirlo, porque durante su primera candidatura presidencial era la época en este país donde todavía nosotros no reconocíamos los muchos aportes que le ha hecho la comunidad dominicana emigrante al país, a la patria, claro. Y entonces lo tildaban despectivamente de Dominican York. Bueno, pues sí, él vivió allá, estudió allá, tuvo residencia, pero él nunca fue estadounidense. Entonces el señor Domínguez Trujillo no puede pretender compararse con el doctor Leonel Fernández. Ya. Hay un tema que quiero aprovechar para consultarte en materia constitucional. Nuestra Constitución plantea, y si no es así me lo rectificas, que es castigado o está prohibido hacer referencias a la época de la dictadura, tanto en lugares, en nombres, en celebrar o cualquier otra consideración especial que exalte la época de la dictadura. ¿Por qué se decidió incluir eso en la Constitución? Hay países que tienen incluido eso. Chile, por ejemplo, que salió de una dictadura mucho después que la nuestra en República Dominicana, tiene un acápite para proscribir todo lo de Pinochet. Mira, no es en la Constitución, es una ley de 1962 que sanciona la reivindicación de la dictadura trujillista. Ese tipo de cuestiones suele incluirse en la legislación de países que han sufrido dictaduras atroces, como es el caso de nosotros, que además de atroz fue muy prolongada. Tú lo puedes encontrar, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico alemán está prohibida la reivindicación del nazismo. Es decir, es más, incluso, las películas y los juegos de videos y las obras teatrales y toda la producción cultural tienen que hilar muy fino en Alemania para que se les permita hacer una representación incluso indirecta del nazismo.